Hola Eri, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte en sedes de nuevo. Hola Ana, buenas tardes, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien, gracias. Oye, nos vas a hablar de un tema muy interesante que muy pocas personas se dedican a esa parte o logran ver la interrelación que hay entre el grupo familiar y las enfermedades que genera y la parte emocional. Exactamente, mi querida Ana. Fíjate que el tema que vamos a abordar ahorita en este espacio, familias psicosomáticas, es un tema que de pronto no es tan observable, pero que nos da una retroalimentación cuando nosotros conocemos este tema, como a través de una relación de un síntoma, la familia se une, ¿no? Es como un lenguaje interno familiar. Entonces, familias psicosomáticas en este curso nos invita a aprender esta manera interna de relacionarse. Ajá. Y que de pronto todo gira alrededor de un síntoma, de una sintomatología, Ujú. y que por lo general lo presenta una persona o un miembro en específico, ¿Y qué ¿no? pasa cuando lo presentan varios? O sea, como que se van pasando la estafeta. Que eso va sucediendo, ¿no? Porque, por ejemplo, empieza un miembro de la familia con una sintomatología y lo que vemos comúnmente es que después un hijo repite, ajá, la sintomatología. Y así va bajando de generación en generación porque se van uniendo a través de este dolor interno, de un lenguaje especial donde no se habla con palabras, sino que se habla con esta manera corporal Se entre puede los decir, miembros de la familia. el cuerpo expresa lo que el alma calla. Y entonces, a Exactamente. partir de ahí, se van creando dinámicas específicas en las formas de relacionarse, es decir, la enfermedad como centro del campo familiar o Exactamente. el Que síntoma. viene siendo lo que vemos hasta arriba, lo que le llamamos la figura. La Ujú, figura es la enfermedad, lo que presenta, pero en realidad en el fondo está sosteniendo algo esta sintomatología. ujú. ¿Y qué puede estar sosteniendo? Puede estar sosteniendo una situación en la cual relaciones que de pronto ya no se están generando de manera sana, pero a través de esta enfermedad seguimos unidos. Yo te cuido. Exactamente. Ujú. Pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos un familiar alcohólico, ¿no? Todo gira alrededor del síntoma del alcoholismo, pero en cuanto el familiar se cura, digamos, va y se trata doble A, Ujú. entre comillas, pues entonces ya, ¿qué hay, no? La ¿Qué- familia era mejor cuando bebías que ahora que está seco, ¿no? Exactamente, es como, ¿ahora qué hago con Ujú, esto? ujú, Que desconozco, estaba, aunque digamos, sí tenía este punto de que no estaba a gusto con esta situación, pero había una unión ahí. ujú. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando las familias desarrollan enfermedades crónicas? Por ejemplo, eh, una leucemia o un Ujú, cáncer o artritis ujú, o hipertensión o, o sea, que todo gira, no, 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 no cargues, no hagas, no pongas. ujú, No, no, ujú. no, no, no. ¿Sí? ¿Es así? Sí, lo que primero que tenemos que observar es que si es una línea que de pronto observar si la persona sí está somatizando en realidad, porque no todo es 100% somatización, puede haber una cuestión física, biológica, que ya venga de nacimiento, entonces ahí no estamos hablando de somatización. Cuando sí de pronto es esta situación interna, esta emoción que no he podido gestionar y no he querido ver, ahora sí se presenta este sufrimiento interno que se refleja a través del síntoma Ajá. y se va agudizando a través del tiempo, porque podemos tener una sintomatología no observable, pero esto pues va a rebotar en otra circunstancia y se va agudizando, ¿no? Por Ujú. completo. Es Entonces, decir, regresar a ver. la Ujú, familia puede ser uno o se van rolando la estafeta. Es decir, primero tú, luego yo, luego me operan a mí, luego yo desarrollo una enfermedad, luego yo me caí, luego yo esto, luego yo lo otro, y ¿no? claro. Sí, Ujú. a través de estas lealtades familiares, porque nos unimos al sufrimiento, ¿no? Y como bien sabemos, estas relaciones entre padres e hijos
son núcleos muy fuertes, ¿no? Son núcleos de donde nos desarrollamos, aprendemos, vamos tomando conductas y nos vamos uniendo a través de este dolor, ¿no? Donde se va gestando esta manifestación interna. Y cuando nos llega el paciente con la sintomatología, nos llega a contar, es que también como mi mamá, como mi abuela, y es una línea, ¿no? Por Ujú. completo. Y Oye, entonces pero ahí se va generando. en esta parte es una parte transgeneracional, pero yo también entiendo que no todo es transgeneracional, ¿no? Ujú, Eh, Puede ser un individuo que no tenga esa historia y que de alguna manera empiece a tener una serie de, por ejemplo, conozco a una persona que le han operado 3 veces de la columna, 2 de la rodilla, este, 3 del manguito rotador y así sucesivamente, ¿no? Pero el problema es justamente el sistema óseo, no él o ella, ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces nunca logran ver lo que este síntoma le está diciendo a la persona y cómo impacta en el grupo familiar también, Claro, en el claro. ahora. Ujú, ujú. Entonces, mi impresión es que todo este grupo, pues lo cuida, lo sostiene, ¿no? No hagas esto, no hagas el otro, yo te ayudo, yo te apoyo, yo te Ujú. esto, yo te el otro. Y bueno, que no son recuperaciones cortas, por otro lado. Claro. Pero cuando tú hablas de dolor, ¿a qué te refieres? Cuando hablamos de un dolor emocional interno que no he podido, que no me he dado el permiso de internarme a profundizar a través de alguna situación que viví y que para mí es doloroso tocarlo, entonces es una manera de evitar. Entonces no volteo a ver esta emoción que no he podido sentir, que no me he permitido Que internarme. probablemente venga desde que somos muy niños. Sí, porque finalmente también tenemos situaciones de trauma, ¿no? Donde se queda aquí, Ujú, ¿no? Insertada esta emoción, esta culpa, esta vergüenza, ujú, este miedo, que ujú. entonces se va enquistando y sí o sí está ahí, ¿Y ¿no? cómo tratamos a las familias psicosomáticas? Es decir, ¿con una persona que vaya o tiene que ir toda la familia? Cuando tenemos una situación de familias psicosomáticas, por lo general nos llega primero el del síntoma, Ah, ¿no? ok. El que Ujú, trae, ¿no? Entonces, ahí lo importante es empezar a observar su campo relacional, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Solamente le pasa cuando está en ciertos lugares? ¿O solamente es en el ámbito familiar? ¿O solamente lo lleva a todos? Entonces, empezar a ver cómo se desarrolla y cómo es su núcleo familiar. ujú. Cuando yo empiezo a observar las dinámicas internas de la persona, del paciente que llega con esta sintomatología, puedo darme cuenta en qué momento está somatizando y qué está pasando, ¿no? De manera interna. ¿Qué sostiene esta enfermedad? Es decir, Poder conocerla. cuando tú hablas de somatización, quiere decir, por ejemplo, dolor de cabeza, es que yo estoy hablando de somatización en términos de algo mucho más complejo, como una enfermedad crónica, o son Ujú. ambas. Son ambas porque finalmente la enfermedad crónica es cuando ya se manifiesta, la sintomatología estuvo mucho tiempo acá. Ajá. Entonces se va agudizando. O sea, por Exacto. ejemplo, una enfermedad crónica puede llegar de la noche a la mañana, pero ya se estuvo gestando muchos años. Claro, claro, es Totalmente. como cuando dicen los doctores, ¿no? Es que ya no hay nada que hacer, por ejemplo, en un cáncer de páncreas, Claro. y que Ajá. son cánceres muy silenciosos. Exacto, pero entonces esto ya se vino desarrollando desde muchos años atrás. Ujú, ujú, ¿No? ujú, Ya al final vemos esta cuestión que ya se agudizó, que ya se enquistó, pero si yo desde antes puedo internarme a los primeros síntomas y a esto que mi cuerpo me está diciendo, puedo rescatar mucho la salud. El cuerpo tiene una habilidad para volver a regresar a la sanidad impresionante, ¿no? Por completo. Es decir, ¿cómo tiene estabilidad? ¿Qué hace el cuerpo para regresar ahí? O El sea, cuerpo yo sé que empieza a existe la despertar, autocuración, me queda claro, ¿no? claro, Y ajá, que, sí. y que los medicamentos solo son un apoyo para el organismo. Ujú, Pero como, ujú, como decía, mi papá era médico y cuando te cortabas, ujú. lastimabas, te decía agua y jabón. Pero ponme mertiolate, agua y jabón. Pero ponme el agua oxigenada, agua y jabón, ¿no? Como que él decía, con que la mantengas muy limpia,
Ujú, ujú. Es más que suficiente. Claro que, bueno, después viene la parte del proceso infeccioso, etcétera. Pero ¿cómo hace el cuerpo para esta parte de la autosanación? Es decir, yo reconozco mis emociones y entonces, o Y mi entonces, automático, comienzo a sacar lo que callé, comienzo a trabajar la culpa, la vergüenza, ese enojo contenido, esa rabia, que entonces el cuerpo se empieza a despresurizar, vuelve a regresar al sí mismo. Ajá. Y entonces otra vez vuelve en esta equidad donde en el momento que procesa lo que por mucho tiempo no dijo, palabras no dichas, culpas, vergüenzas, enojos, solito empieza a hacer este ajuste porque ya se despresuriza de lo que tenía ahí, ¿no? Contenido. tristezas, ¿no? Anhelos, eh, Ajá, duelos tristezas, no anhelos, resueltos. duelos no resueltos, ciclos no cerrados, situaciones inconclusas, mucha culpa, mucha vergüenza, miedo, enojo. Entonces, pareciera ser que no afectara tanto, pero a la larga, conforme se va reuniendo toda esta sintomatología emocional, sí nos va dando de rebote la sintomatología física. Y si de pronto el campo, el entorno familiar, digamos que lo favorece, por así decirlo, en compañía, no por un mal, ¿no? Porque obviamente cuando hay una persona enferma en el círculo familiar, nos volcamos a los cuidados, ¿no? Claro. Pero también es un punto en el cual a veces dentro de las familias psicosomáticas se da esta dinámica de para ser visto, Ujú. para ser observado dentro de mi núcleo y Para ser aceptado, cuidado. Ujú. me enfermo. Es decir, tengo muchas ganancias secundarias. Ujú. 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 Entonces se propicia de manera inconsciente esta sintomatología física porque yo he aprendido que a través de esto mis padres, mi madre están al pendiente de mí. Cuando no estoy enfermo, no hay. Paso Está- desapercibido como yo quisiera. Exactamente. Entonces no debería de ser así, debe de haber un ajuste, un autosostén. Pero como yo así lo aprendí desde el núcleo de la infancia dentro de una familia psicosomática, cuando hablamos de estas relaciones, es Ujú. mi manera de relacionarme con mis padres. Ok, ok. Entonces ahora es la forma como yo me relaciono conmigo mismo y con el entorno. En una Exacto. manera en donde el dolor está presente, en donde el costo emocional, social, familiar es muy alto, pero que no logro hacerlo de otra manera. Exactamente, porque así lo aprendí, así logré ser visto, ser vista, ser reconocida, tener la atención. Ujú. Y cuando tú te refieres a familias psicosomáticas, ¿qué significa eso? Cuando precisamente a través de estas relaciones se dan estas uniones internas familiares, estas confluencias, que de pronto en este módulo que vamos a estar viendo, familias psicosomáticas, lo interesante es internarnos a ver precisamente esta forma de relacionarse. Las dinámicas ¿Cómo? internas. Las dinámicas internas, porque como terapeuta, si yo conozco las dinámicas internas de mi paciente que lo lleva a somatizar, puedo también ser herramienta de acompañamiento para que se empiece a dar cuenta de cómo le hace para mantener unido este núcleo. Exacto, exacto. Y es un proceso familiar, claro, porque de pronto no nada más involucra a una persona, ¿no? Hay diferente tipo de interacción. Pero cuando estamos hablando también de adultos, como yo siempre les digo, el campo, las personas pueden ser, pero el trabajo es acá, es personal, ¿no? Ujú, Porque a veces se cree que si el otro no cambia, pues yo ya no tengo nada que hacer, ¿no? ujú, ujú. Pero más bien es yo cómo ahora lo hago diferente, cómo salgo de esta dinámica autodestructiva que me daña a mí y también el entorno, ¿no? Está Y implicado. sobre todo que al mismo tiempo intoxico mis relaciones, porque o es la queja, o me aíslo, o tengo que ir al hospital, o toda mi vida concurre a través de las citas con el médico, por ejemplo, ¿no? Y Claro. entonces, de alguna manera, eh, hay preocupación, hay Mm, ansiedad flotante, ujú, ujú, existe pues tristeza, falta claro. de plenitud Ujú. y pocos momentos de gozo, yo creo. Claro, porque como la relación no es desde el amor y desde la comprensión, sino es de la necesidad, entonces no hay un hueco que no se llena, ¿no?
Ok. Y todo lo demás en pareja, el gasto económico, no podemos desarrollarnos laboralmente, si somos padres tampoco se puede hacer un papel que queramos con los hijos, etcétera, ¿no? Entonces va permeando en muchas áreas de la vida. Entonces, enseñar al paciente a que pueda relacionarse ya no desde la necesidad de ser visto, sino desde el amor y la comprensión, pero de aquí, para Ahora, relacionarme de una manera distinta. entiendo que también hay otro curso en el que se refiere a las familias psicosomáticas y cómo se comparte el dolor del síntoma, ¿no? Ujú, ujú. Y en el otro es cómo se observa de manera individual. Cualquiera de los dos, pues están disponibles en sedes. Exactamente, sí. El primero lo vemos de manera individual, como la persona de manera personal empieza a generar esta sintomatología, observamos técnicas de identificación y aquí lo vemos, pero desde el núcleo familiar, desde Y una para tomar relación. este de intervención en familias psicosomáticas, ¿solamente está dirigido a profesionistas o cualquier persona que tenga o que quiera conocer y que crea que puede servirle, también puede entrar? Sí, también va dirigido a profesionistas, profesionales de la salud o cualquier persona que O esté para el interesada público en en el tema. general. Ok. Ujú. Y por ejemplo, yo no necesito tomar el del cuerpo habla para entender este. No, porque como este está muy desglosado, muy bien, está muy entendible, las líneas de diagnóstico que vemos también están muy claras, Ujú. digamos que puede tomarse sin ningún problema. Vamos a Ok. ver aparte también el tema de resiliencia, porque Ujú. precisamente cuando una vez observamos, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo nos volvemos resilientes a través de esta situación? ¿Qué es lo que nos va a generar este cambio, no? Ya me di cuenta. Ya sé que formo parte a lo mejor de un núcleo de familias psicosomáticas, pero entonces tomo esa resiliencia, cómo la tomo o cómo acompaño al paciente para que haga el ajuste y el cambio, ¿no? Vamos a ver también resiliencia, vamos a ver el lenguaje interno que enferma el sistema, vamos a ver lealtades familiares, vamos a ver cómo se relaciona la mente, el cuerpo con la familia y las dinámicas internas, así como líneas de intervención para que los terapeutas puedan igual acompañar a sus pacientes con este tipo de temas y Y situaciones. supongo que en clase hay unos pequeños ejercicios para que ellos vayan tomando una toma de conciencia de pues cómo estamos funcionando y no desde el punto de vista crítico, sino desde el punto de vista de la comprensión y de querer tener un proceso de desarrollo, Claro, de totalmente. crecimiento. Ujú. Sí, entonces es teórico práctico porque finalmente es lo que queremos siempre que se lleven en sedes, más allá de la teoría, la práctica, cómo intervengo, porque eso me va a dar la herramienta para cuando me lleguen este tipo de situaciones a consultorio y pueda yo tener la habilidad de abordar este tipo de familias psicosomáticas. Y por otro lado, también creo, o me parece muy importante señalar, que si tú no puedes inscribirte por la razón que quieres a partir de enero, pues estarán disponibles grabados para que tú puedas em, tener acceso a ellos. Ujú, así es, sería a partir de enero y pues estén atentos a la página y a los promocionales. Bueno, pues muy bien, Eri, me dio mucho gusto tenerte aquí. Como siempre es un gusto hablar contigo, hablar de tu espléndida sabiduría, de tu expertise en estos temas de unir todo lo que va pasando con el cuerpo y las emociones, y sobre todo que la gente pueda beneficiarse y que por lo menos al escucharlo sepa que si yo tengo gastritis, colitis, migrañas recurrentes, gripas frecuentes, contracturas, em, Fibromialgias, arteritis, fibromialgia, dolores de todo dermatitis, tipo, ¿no? musculares, Claro, asma, incluso. asma, alergias, etcétera, es Ujú, probable con un buen diagnóstico diferencial y si las medicinas no te han curado, por decir algo, porque sabemos que no curan, ujú, eh, de alguna u otra manera, pues es probable que estés teniendo una parte emocional y que tal vez sería bueno revisarla para ti o algún familiar que sea importante y sembrar como esa conciencia de que ujú, el cuerpo y las emociones o la vida emocional y también el estilo de vida que llevamos son una ecuación o ujú, un triángulo, ¿no? ujú. Que no pueden dejarse de lado porque no es que yo tenga la enfermedad, es que estoy padeciéndola y cómo a veces puedo estarla alimentando. Claro.
tanto de mía como de los demás, Exactamente, ¿no? ¿no? Y de eso se trata, de relacionarnos de una trinchera distinta, no desde la necesidad ni desde el miedo, la culpa, la vergüenza y el enojo, sino desde el amor, desde una trinchera distinta, ¿no? Y que Ok. eso, sí o sí, una vez trabajado, nos va a llevar a relaciones distintas, no nada más en la familia, sino en los diferentes campos ¿Y cuándo relacionales. empieza el curso, Eri? Iniciamos el 21 de enero, martes 21 de enero, 7:30 p.m. Igual las clases se quedan grabadas, de pronto si no pueden entrar justo los días o se quedan grabadas, se comparte el material, se suben los videos y arrancamos el martes 21 de enero. Los Ok, esperamos. muy bien, claro que sí. Bueno, de todos modos, aquí les dejamos toda la descripción. Información, la liga de informes y aparte en su lugar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Eri, que estés muy bien. Cuídate. Igualmente, Ana, qué gusto Bye. saludarte. Gracias a ti. Bye.